También sabe que cómo ser oveja en la época de las redes sociales. Hay algo que sucede en estos tiempos que la gente quiere oír lo que quiere oír y cuesta mucho formar. Hoy hay mucha abundancia de prédicas de esta manera. Mira, yo te digo algunas prédicas. Si en esa iglesia no te dan lugar, si en esa iglesia no valoran tu ministerio, vete de ahí, corre de ahí. Predicadores muy prominentes, espera, predicadores muy prominentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vos le decís a un hijo, mira, todavía no estás listo, aguántale. Y se va porque estás castrando su ministerio. Creo que el que tiene ministerio y que desea ministerio, lo primero que tiene que pasar es sentarse con su padre espiritual y le tiene que decir, mira, yo recibí esto del Señor, ayúdame a llegar a este destino. Hay que trabajar sobre aquel que abre su corazón para una formación y que vos estás viendo de que esa persona es responsable y que va a seguir el lineamiento. Podemos hacer algo que siento en el espíritu. Siento que hay gente que nos está mirando con necesidades, con aflicción. Hay personas que necesitan un toque de Dios. Hay personas que necesitan un rompimiento en esta misma hora. Hay gente que le ha dicho, Señor, de aquí al viernes algo se tiene que abrir. Algunas personas que están en veo gente como en un momento límite, pidiéndole al Señor un rompimiento, pidiéndole al Señor que haga algo en su vida espiritual, en su vida natural, en su casa. Veo personas con sus matrimonios al límite, tratando de tomar decisiones. Y yo quiero decirte que el Señor va a obrar en el nombre de Jesús. Una antesala de que usted sepa más o menos qué himno llevamos. Y usted como pastor, apóstol y me imagino que mentor de otros pastores, más o menos nos puede ayudar porque estamos con esta laguna, ¿me entiende? Ante tanta incertidumbre de personas, por ejemplo, pastor, para que vaya sabiendo, personas que tienen lagunas en su vida, pero no cosas superficiales, cosas atroces, y vienen donde un pastor a descargarse, pero el pastor no tiene la suficiente capacidad para bregar ese tipo de situación. Número uno. Pero número dos, tampoco tiene la suficiente humildad de decir, bueno, yo no puedo, pero tengo otra persona que sí puede hacer. Claro. Entonces, como que, ok, soy pastor, pero el ser pastor, ¿en qué se denomina? ¿En yo saber que David tenía una piedra y tumba a Goliat? ¿O qué ramas tú tienes que trabajar para ser un pastor completo? Más o menos en cuanto a eso hablamos. Cuéntanos su experiencia más o menos. Bueno, bendiciones a todos. Acérquese al micrófono. Me acerco, estamos aquí, gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que todo esto nos lleva a varios puntos importantes. Primero, creo que se ha abaratado lo que es ser un pastor. Le han bajado mucho el precio. Hoy cualquiera es pastor, apóstol, profeta, maestro, sin tener una preparación académica. No solamente el llamado Dios te llama, hay un momento donde Dios te marca, donde Dios te dice te quiero en el ministerio. Ahora, no es solamente saltar al trampolín del ministerio, sino que es tener una preparación también. Si usted va a ser un abogado, usted va a hacer sus primeros 4 años de college, después va a ir a 3 años y medio donde va a dirigirse a todo lo que es leyes, vas a tener que pasar tu examen, después va a pasar el bar y vas a ser un abogado. Si vas a ser un médico, vas a tener tus 8, 9, 10 años y después vas a ir a la práctica. Entonces, la gente hoy cree que entrar en el pastorado es, Dios me llamó, se sacudió un poquito, pasó un profeta por ahí, los amarrió la cabeza y entonces se rebeló con el pastor y se montó ahí un localcito, ya es pastor. Entonces, de ahí tenemos muchísimos problemas, porque viene gente cargada con cosas, venía en el carro escuchándolo, con cosas en el alma, en el corazón, problemas, abusos, y no tenés una pastoral preparada y capacitada, no solamente la teología, la hermenéutica, la Biblia, pero también la parte profesional, que podamos asistir a gente en sus problemas del alma, en sus problemas de corazón o tener la gran capacidad de decir, mira, yo conozco un profesional especialista que es cristiano, que está lleno del poder de Dios, pero se ha dedicado a estudiar estos casos y que te puede ayudar.
que creo que sería lo ideal. A veces cuando la obra crece, los pastores tienen un montón de trabajo, tienen que también tener la capacidad de establecer departamentos, de delegar, de tener gentes, consejeros o personas fuera de la iglesia. Es como vos fuiste al médico y me siento mal, me pasa esto. Entonces el médico dice, bueno, mira, lo que voy a hacer es que te voy a dar un referral para que lo que creo es que tu ritmo cardíaco no anda bien, te voy a mandar a un especialista del corazón. Entonces, ese especialista va a tener todos los equipos, todo el conocimiento para tratar ese área en tu cuerpo, en lo natural. A veces tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, no manejo este área, no soy especialista en este área, o sí, o no me he preparado, pero conozco a alguien que es de lo mejor y que va a poder ministrar ese área de tu vida. Yo meditaba anoche, ayer y hoy meditaba un poquito en la palabra de Zacarías 10, donde el profeta Zacarías dice, enviad la lluvia en la estación tardía. Habla de cuando vos estás cultivando, pero hubo mucha sequía, entonces los plantíos tardan y necesitamos la lluvia para que crezca, ¿no? A veces necesitamos la visitación de Dios en áreas de nuestra vida donde parece que todo se acabó, de que no hay salida. Y después Zacarías se enoja contra los líderes y los pastores que no cuidaron porque tenían las ovejas desbandadas a causa de una mala administración. Entonces creo que un poco nos pasa eso hoy, hablando de la iglesia en general. Estamos más preocupados quién hace el mejor evento, quién hace el mejor concierto, quién hace... Y nos olvidamos de predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Ir, salvar las almas, predicarles, llevar el poder de Dios, sanarlas, liberarlas. Yo creo que la falta de poder y la falta de esa gloria y ese peso con Dios produce de que las liberaciones requieran, y no estoy hablando de que no necesitamos hablar, hace falta hablar. Yo ahora les voy a contar una experiencia que tuve personal, donde pasó algo en mi vida y yo en algún momento sentí la gran necesidad de hablar y no tuve con quién. Wow. Entonces, hace falta que nosotros hablemos y soltemos. Recuérdense que hay varias definiciones del alma, pero vamos a simplificarlo para todo aquel que nos mira. El alma es el depósito de nuestras emociones. Entonces es como un gran hard drive de una computer. Vamos guardando y vamos grabando y vamos grabando y vamos grabando. Y hay un momento que eso explota. Hay un momento que eso explota. Más allá de... Hay otras definiciones del alma, ¿no? Porque que las podemos hacer. Tenemos el maestro acá que nos puede dar el curso de eso. Pero en sí es el depósito de emociones. Entonces, como somos gente emocional, somos gente que siente, nos pellizcan y gritamos el ay, nos encariñamos con la gente. Hablabas del pastorado. El pastorado es, tenés que estar preparado para ser el pastor, porque vos te llega una persona, la amaste, la restauraste, la levantaste, la sanaste, sanaste su familia, vinieron destruidos económicamente, oraste, Dios les mostraste los principios de finanzas del reino para que prosperen, les diste el advice de finanzas desde cómo diezmar a cómo hacer una planilla de Excel para que paguen sus gastos. Y entonces, después de que pasaron los años y se levantaron, después te bajan el precio y dicen, no, me voy allá porque allá sí es el real deal. Entonces, ser un pastor también requiere no solo una preparación en lo intelectual, pero también en lo emocional. Creo que necesitamos más la lluvia de Dios, más la visitación de Dios. Porque recuerden que sí tenemos un alma, nuestro cuerpo, pero somos gente que debe estar por encima, movernos en el espíritu, personas de que el espíritu está por encima de tu parte almática. No te gobierna el alma, te gobierna el espíritu. Las personas que se mueven en el espíritu y que son llenas del espíritu van a poder vencer las cosas del alma, porque el alma no va a gobernar tu vida, sino que lo que va a gobernar tu vida es la obra del Espíritu Santo en tu interior. Entonces ahí es donde viene la mano especialista de personas que dicen, ok, me especializo para sanar el alma, y son gente que se ha encontrado con Dios,
que ha recibido esa explosión del Espíritu, que tiene la compasión, porque hay que tener mucha compasión. Hoy se ha perdido la compasión. Necesitamos tener compasión por las almas. Miren, hace unos días atrás nosotros estamos experimentando una cosecha de almas, muchas personas, y parte de lo que el Señor me ha hablado es de levantar y de poner de una manera exponencial la compasión por el perdido, por las almas. Wow. La gente viene cargada, lastimada, dolida, y darle el tiempo, pero tener esa compasión, porque si uno no tiene compasión, vas a estar en la actitud de no me importa nada. Esa empatía. Y necesitamos compasión por las almas, por el que se duele. Acuérdense que la escritura de Isaías que dice, yo te llamé para vendar al herido, al que está en cárceles, sacarlo de cárceles, para vendar al que está lastimado, para restaurar. Entonces, ahí viene, creo yo, la obra del Espíritu. Necesitamos encontrarnos con Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos ese mover que por encima de lo que puede hacer el psicólogo, por encima de lo que puede hacer un buen consejo, que estoy a favor de todo eso, es la obra de Dios cuando la gente llega y dice, no sé cómo, porque pensé que todo esto no lo iba a vencer, pero hay una paz, hay un río interior que me hizo libre, que es la obra de Cristo en nuestro corazón, que es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que predicamos el Evangelio, estar cargados de la unción, porque la unción es la que va a pudrir el yugo, el aceite del Señor en nuestra vida. Entonces, tal vez estamos muy cargados de entretenimiento cristiano y poca esencia, y necesitamos... Es como ese capuchino que te hicieron, ¿no? Un lindo café, y entonces le dicen, le pongo crema y espuma. Entonces, cuando usted se fue a tomar el café, no había nada de café, era pura lleno crema, de espuma. Puro foam, pura espuma. Entonces, necesitamos más esencia, levantarnos más en el poder del Espíritu Santo. Sabes que yo en cada servicio tomo un momento para que peticiones que entran, no importa, trato hasta de un poco ignorar al que está en el auditorio para todo el que se conecta. Y entonces entran un montón de peticiones donde la gente pide sanidad para su familia, restauración, gente que se está divorciando, gente que fue golpeado, otros que pasan, que están en los hospitales. Y yo trato a veces de ponerle la foto a la gente en la pantalla. Mire, este está en el hospital, estamos orando por este que nos mandó la foto. Y así entran un montón de fotos. Y vemos también muchos testimonios del poder de Dios operando, pero creo que necesitamos más la unción, la lluvia tardía. Necesitamos ese derramamiento que viene el Señor y nos empodera, nos llena, nos da la palabra de sabiduría, nos da la compasión, nos da su fuerza, ese espíritu de fuerza que viene por el Espíritu Santo, para que toda opresión, porque hay opresiones demoníacas, hay lastimaduras del pasado, hay personas que pasaron abusos y que dicen, yo necesito algo que me saque de este pozo. Entonces necesitamos la presencia de Dios. Cuando viene la presencia de Dios, todo lo cambia. Más allá, hay cosas que se van a resolver con consejería, con un buen advice, con técnicas, y hay otras que no se van a resolver más que con el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo creo que cada consejero, psicólogos cristianos tienen que tener, el poder de Dios sobre todo. No pongamos la excusa de no prepararnos, sino no estudiar para decir, no, el poder de Dios va a resolver todo. No, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que conocer, porque uno va llenando su depósito y el Espíritu Santo va a usar de todo lo que está en tu depósito. Entonces, con la excusa de que el Espíritu lo va a hacer, muchas veces nosotros nos mantenemos en una ignorancia. Y Dios no nos llama a ser ignorantes. Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces nos preparamos, nos cultivamos y dejamos que el Espíritu Santo use de todo lo que está en nosotros para que la gente sea libre, sea sana, sea salva, sea transformada. Y mira, yo anoche le decía a la gente, hay mucha gente nueva que llega, entonces a veces tenemos esos cultos convencionales de oración donde oramos sin música o ponemos un pequeño instrumental. Entonces la gente no entiende nada, recién llega. Entonces detrás de eso uno les tiene que explicar, mire, cuando usted se acerca a Dios y usted clama y usted puede acercarse a Dios con confianza, Él es un Padre bueno.
Y ese Padre bueno va a traer ese auxilio, lo que usted necesita. También tenemos que enseñarle a la gente. A veces creemos que la gente ya todo lo toma por obvio y que lo sabe. Y necesitamos también impartirles y enseñarles. Pero yo creo muchísimo en que yo tengo un par de personas con las que hablo y comparto. Y le digo, mira, me pasa esto, pasa lo otro, y le cuento las cargas y le cuento las presiones, y es poderoso, es liberador cuando usted suelta, porque el pastorado, el que quiere ministerio y obispado, buena cosa desea, pero yo digo, no sabe lo que desea, porque a veces asegúrate que Dios te llamó, asegúrate que el Señor te llamó y que hay un llamado de parte de Dios, porque el que te llama también te va a respaldar y te va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Así que, si quieren les cuento una vivencia mía. Claro, ¿Sí? claro. ¿Les cuento? Claro, venga. Nunca la he contado, pero la cuento, porque tal vez yo en mi edad joven, en Argentina, estudié informática, entonces desarrollé mi vida profesional en el área de la informática, hice también mis estudios teológicos y sigo estudiando. Me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta estar update. Creo que uno tiene que estar siempre al día, actualizado, al filo de la navaja, ¿no? Con todo. Pero había desarrollado un lindo negocio y era top en la ciudad, vendiendo computadoras. La economía en Argentina es incierto, nuestros países son inciertos. Entonces hubo un momentum de Argentina donde la economía estaba 1 a 1, el dólar con el peso, el dólar, y fueron varios años de estabilidad. Entonces todo el que emprendía en ese momento prosperaba. Les doy un background. Mi abuelo pastor, mi padre pastor, entonces me crié en ese ambiente. Entonces cuando uno quiere desarrollar fuera de ese ambiente, quiere también desarrollar. Y bueno, desarrollé buenísimo, éxito, bárbaro. Fui uno de los que programó Nextel en Argentina, los servidores de Nextel, cuando Nextel. Entonces, sí, that's all, pero en aquel momento te hablo de que cuando no existía el internet en mis tiempos, soy de los de televisión blanco y negro, de los del teléfono con cable largo. Bueno, pero para hacer... Yo lo que quiero saber es cómo que usted se ha cuidado tanto. Entonces, los celulares ladrillos eran así. Pero, ¿qué sucede? Hay un momento donde la economía en Argentina, imagínense ustedes tener miles y miles de dólares y un negocio exitoso y que de repente, de un día para el otro, el gobierno frisa todos los fondos que usted tiene. Y que los miles y miles que se vendía en aquellos lugares se vende a 30, 60 y 90. Entonces usted tiene un manojo de cosas a cobrar. Y que de un día para el otro todo el que te debe cerró. Todos los fondos que vos tenías en los bancos se frizó. Y no lo puedes sacar de aquí a 20 años. Que de hecho todavía ni recuperé eso. Y ¿qué? Miles, y te hablo de miles con 5 ceros, para que tengas entendimiento más o menos de... Entonces, gente se suicidaba, se quitaba la vida. Por ejemplo, en mi mente era, mi padre es muy conocido en la ciudad, era parte de los del consejo pastoral, 12 pastores cubriendo cientos de iglesias, yo no puedo hacer algo que va a romper el testimonio. Entonces se generó una presión, de hecho... Tuve que cerrar el negocio, vine a Estados Unidos 3 meses, trabajé, pagué todo lo que me quedé sin nada. Wow. Me quedé sin nada. Y literalmente, emocionalmente, de tenerlo todo y de haber logrado, me quedé sin nada, y sin hablarte de grandes presiones, como pasa en el mundo. Si le debes a alguien y son cifras altas, vienen a apretarte, a decirte muchas cosas. Dios me salvó de todo eso, logramos cubrir todo. Detrás de eso había un llamado, entonces creo que Dios me apretó hasta el final entre la espada y la pared. Pero voy a hablar de la parte emocional. Emocionalmente entré en una gran, no sé si llamarle depresión o aflicción. Terrible, terrible. Que a través de los años se logró pagar, se logró cubrir, se logró hacer todo. Pero a través de los años yo tenía algunas pesadillas
me levantaba y soñaba como que estaba en ese lugar y en ese momento. Teniendo la unción, profetizando, siendo usado por Dios, viajando en mi juventud viajé con worship leader por naciones. Pero teniendo eso en el corazón. Gracias. Y bueno, teniendo que confrontar algo hasta que, bueno, llegó el momento que lo pude confrontar, que pude con uno o dos hablar y compartir y sanar y liberar eso. Pero las aflicciones del alma se quedan muy impregnadas, son como lo que le llaman el blueprint de una persona. La persona va teniendo vivencias y se va formando a través de su vida y generan lo que le llaman el blueprint. Es muy difícil cambiarle el blueprint a alguien que ha sido formado. Es como hacerle un reset. Solo el Espíritu Santo puede hacer un reset. Hasta que en un momento el Señor me dijo, yo permití todo esto y te sano. Hubo un día que Dios me sanó y eso se borró completamente. Y hoy yo puedo sanar a muchos y entender cuando hay sucesos del pasado, cosas que le pasan, que algunos no le dan la importancia y que eso vuelve, eso queda grabado en el interior. Solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Hoy lo miro y me río y digo, wow, cómo a veces cuando tenés un llamado Dios te lleva hasta un punto. Por eso le digo a la gente que Dios la llamó, no se haga el duro con el llamado. Agarre el llamado y el Señor lo que quieras hacer. Entonces, porque Dios a veces nos advierte, mira, deja todo, vende todo, haz todo. Y a veces nosotros vemos el éxito y vemos todo lo que nos costó. Y más si usted fue criado en Latinoamérica en la casa de un pastor, donde el pastor siempre lo rindió todo y lo dio todo. Y cada vez que mi padre era un plantador de iglesia, entonces plantaba una iglesia, edificaba, formaba y después lo trasladaban a otro lado y iba a otro lado y lo daba todo y compraba terreno, hacía iglesia y así. Y fue por muchos años, décadas. Entonces, claro, cuando uno tiene ese éxito, lo que se queda amarrado a eso. Entonces, cuando tenés una pérdida, tu corazón se rompe en 20 pedazos. Entonces, de ahí Dios te va armando de vuelta, ¿no? Como dice, no podré ir yo, así como lo hice, y ir a la casa del alfarero, romperte todo y hacer de nuevo. Yo digo, ese soy yo, que Dios me rompió todo y me hizo de nuevo, ¿no? Pero la gracia de Dios es tan poderosa para sanar, para librar, para transformar, sea que haya pasado una violación, una mala experiencia, sea que alguien te golpeó. Yo tengo el caso de un hijo espiritual, no está conmigo ahora, pero que su padre, para castigarlo, nosotros sanamos a ese hombre. Su padre, para castigarlo, lo hacía arrodillar en tapitas de Coca-Cola de lata al revés. Cuando ese hijo me contaba eso, uno se rompe, porque claro, que vos decías recién, si le pasa algo a alguien que yo amo, entonces uno aprende a amar a las ovejas, uno las ama. Entonces de ahí usted tiene que sanar, de ahí tiene que salir lo mejor de ti, tanto en el depósito, pero también la voz de Dios, porque dice que somos la voz de Dios. Ahí por eso les hablo de la lluvia tardía, que venga la presencia de Dios y que sea la voz de Dios en este tiempo. Ustedes que sanan, que dan el consejo, nosotros tenemos que ser la voz de Dios acá en este tiempo. A veces solo la voz de Dios es la que va a sanar, es la que va a traer el consejo correcto, es la que va a traer el rompimiento. Entonces, yo experimenté esa voz de Dios. Un día estoy ministrando en nuestra iglesia en Pert-a-Boy y estoy adorando la presencia de Dios hermosa y siento que alguien me pone literalmente como una frazada, una cobija bien pesada atrás, así. Entonces yo abro los ojos porque fue tan tangible que digo, hace frío, pero bueno, ¿quién es el que me interrumpe en este momento? Y cuando veo no había nadie. Pero fue tan literal y tan pesado que me asusté. Y entonces le dije, Señor, perdóname, ponlo. Y de vuelta sentí como Dios me ponía ese manto, me arropaba, ¿no? La experiencia de Dios diciéndote, hey, yo te abrazo, yo estoy acá, yo soy el que te unjo, yo soy el que estoy contigo. Y creo que cada persona necesita tener esa experiencia personal.
Y más si pasó algo traumático, que sepa, que lo sepa, que Dios está por él, por ella, que Dios le ama, que Dios es maravilloso para sanar, para libertar, para romper cadenas, para sanar enfermedades. Creo que Dios está obrando. Tal vez debemos, como Zacarías, decir: Señor, manda en esta estación, manda la lluvia, manda esa visitación. Más que un tiempo de entretenimiento, derrámate y que veamos tu gloria, derrámate y que veamos tu poder, tus milagros, que podamos experimentar el peso de Dios en nuestros corazones, ver las vidas. Mira, el domingo pasado en uno de los servicios, hay un servicio temprano en Elizabeth, después otro en Perth-Amboy, después otro en Plainfield. En el servicio intermedio, mucha gente llegando a los pies del Señor, pero un joven que después me entero que pasaba en su vida, el Señor me da una palabra para él y me dice: yo sano tu corazón. Y sentía eso, sano tu corazón. Ya después me entero que su mamá era pastora, habían tenido que cerrar la iglesia, él estaba, el hijo del pastor, herido, con dolores, que lo habían dado todo. Entonces, si podemos pedirle al Señor que mande su lluvia, vamos a experimentar un mover glorioso de Dios. Vamos a ser sanadores, restauradores. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo operar de maneras muy fuertes. Sanidades reales. Mira, te doy un testimonio lindo. Te decía que nosotros oramos. Toma un momento para orar. 4 de agosto, pastor, usted oró por el sobrino, y me ponen el nombre de quién, por un tumor de cáncer. El tumor fue vomitado. Ya van tres en estas últimas 4 semanas de tumores, de cánceres que desaparecen, que la gente los vomita. Dios está obrando. Tal vez necesitamos enfocarnos no en el entertainment cristiano, pero sí decirle: Señor, manda la lluvia, mueve con tu poder, volver a ese evangelio del reino, donde predicamos con señales, con milagros, con compasión, con fe, para que mucha gente sea tocada, para que mucha gente sea transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo pasamos, pastor Loza, de esa lluvia del Espíritu Santo a todo el entretenimiento que hay hoy? Buena pregunta, extraordinaria. Creo que ayer se lo decía a los hijos, creo que una de las claves es el hambre y la sed, de verdad, por Dios. Recuerde esto, mire, vamos a ordenar esto. Yo sé que no me va a gustar mucho lo que digo, pero bueno, hay como algo tan horrible instalado en el cuerpo de Cristo, llamado como una competencia. A ver quién tiene la iglesia más cool, a ver quién hace el mejor evento. Y creo que nos estamos olvidando de que somos un cuerpo en Cristo y que Dios tiene los asignados para cada uno de nosotros. ¿Sabía eso? Dios tiene gente, porque Él nos llamó, nos predestinó, y Dios tiene a los que van a ser de Jairo, a los que van a ser de Jensi, a los que van a ser de cada uno de nosotros. Dios tiene los asignados. Yo creo en eso. Y tal vez tener un poquito más nuestra mirada en Dios y no tanto en los hombres. Claro, todo el mundo quiere que su ministerio crezca, que todo explote, pero enfocarnos en ese verdadero deseo, hambre y sed por Él. Por ejemplo, Azusa Street, ¿cómo comenzó todo eso? Comenzó con un tipo orando, que se puso una caja en la cabeza, como diciendo: no quiero llamar la atención a mí, quiero que la atención sea para Él. Entonces creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación interior? ¿Queremos que Dios obre, se manifieste en New Jersey? ¿Qué es lo que queremos? Que venga el reino de Dios y nos transforme y nos cambie. Recordad que la palabra lo dice: quítese vosotros ira, enojo, celos, contiendas, que no haya eso. Entonces, pero ¿qué sucede? Cuando reina eso, estamos siendo tal vez un estorbo para que la gloria de Dios descienda. Entonces se tiene que despertar un hambre, una sed por la presencia de Dios real, decirle: Señor, yo hago eventos, ojo, no voy a entrar en la hipocresía, yo hago eventos, invito predicadores. ¿Usted tuvo recientemente a Michael allá?
Lo tuve a Jean Michael, aún le abrimos le prestamos nuestro templo para que él haga su evento. Él hizo su evento. Este 22 de agosto va a tener a Hernán Acosta, me parece que va a estar Hernán. Yo a Hernán lo había invitado hace un año atrás. Él justo no se dio la fecha de ese año y entonces él fue a Puerto Rico a lo de un amigo y entonces él me llama, me dice, voy a estar un día, tengo un día, bueno, está bien. No es el mejor momento, verano, porque está todo el mundo de vacaciones, pero en la semana, un jueves. vi en estos días que él estuvo en Texas y ministró muchísimo en el área de sanidad interior, que ustedes estaban hablando de eso, muchísima gente él le dio mucha palabra a personas con circunstancias y situaciones de sanidad y restauración. Tienes un hijo que está en la cárcel y Dios lo va a sacar y lo va a sanar y lo va a levantar y así. O usted perdió un hijo y Dios muchas palabras así, como Dios revelándole. Cuando él profetiza, yo veo como que hay un mover del Espíritu Santo, porque también ahora mismo, apóstol, como que la palabra de ciencia, uno no sabe si es verdad o mentira, porque lo primero es que el Espíritu de Dios no está ahí. Y también como que es tan poco funcional. O sea, llaman a una gente por nombre, pero ya no le dice nada. Mira, yo vi al señor Hernán y vi que sí, él ministra a la gente. Ministra mucho. Y da datos contundentes. Lo que tal vez lo que pasa es que hay falta de conocimiento de qué es realmente el ministerio profético, qué es la palabra profética. Hay mucho para hablar ahí. Si vos ves la palabra de Dios, el profeta sí te puede... fíjate que la mujer le dice, wow, eres profeta, porque dicen que el profeta me va a decir todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que pasó en mi vida. Entonces, sí el profeta puede moverse en ese ámbito. El hecho de que no se mueva en ese ámbito no quiere decir que no sea profeta. Si vos ves los profetas del Antiguo Testamento, todos traían una voz para traer una transformación, para que el pueblo salga de ídolos y vuelva al arrepentimiento y se vuelva a Dios. Entonces, hoy lo profético está un poquito mezclado con la palabra de ciencia. No todo el mundo interpreta qué es una palabra de ciencia o de conocimiento y qué es un verdadero profeta, porque el profeta viene a establecer. La voz profética fue enviada por Dios para traer arrepentimiento, para que el pueblo que está alejado de Dios se vuelva a Dios. Primero y principal. Ese es el principal objetivo de la voz profética. El pueblo... hombres de ciencia, doctor, escúchame. Estos hombres de ciencia van a iglesias donde los pastores no están bien y Dios no les revela nada de eso. O es que la mala ciencia, o sea, la ciencia nada más va como... No sé si me explico. El don de ciencia... Bueno, ¿será un verdadero don de ciencia? Ahí está la gran pregunta. ¿Será que están operando en ese don de ciencia o es un don de investigación? Porque hoy como todo se sabe, redes sociales, todo... Entonces, por eso tiene que saber a quién invita. Yo, por ejemplo, veo el track record de Hernán y lo veo que está operando en el ministerio profético hace más de 25 años, probado, con testimonios probados. Entonces, yo no soy... Y él no profetiza lo mismo a la misma gente, o sea, y él habla cosas, historias profundas de la vida, o sea que... Sí. ¿Él es argentino? Él es argentino también, pero... Creo que el ministerio profético hoy se ha vuelto muy un show. Perdón. Se ha vuelto un show. Necesitamos más lo real de Dios. Necesitamos más lo contundente, los testimonios de los milagros. Vomitó el tumor, fue sano del cáncer, ese matrimonio se restauró, vino destruido y su casa se rearmó por la palabra que fue soltada. Necesitamos más esos testimonios. Les digo algo que creo que es lo más trascendente. La palabra profética jamás te tiene que llevar a que tu mirada esté en el hombre. La palabra profética te tiene que llevar a que tu mirada se vuelva a Dios. Si vos ves cómo se mueven muchos de todos estos que están así de moda, están por el wow de la gente. Pero no ves que, le sacó el nombre y después no dijo más nada. Yo no necesito saber lo que yo ya sé. Yo quiero saber lo que Dios tiene hacia adelante para mí. ¿Qué es lo que Dios? Es como Dios le manda el profeta, va a Samuel y le dice, acá en esta casa hay un rey. ¿Dónde están todos? No, no tenés otro porque
no es ninguno de estos. Entonces, ¿y qué hace? Unge a David, vas a ser rey, le da un destino. La palabra del profeta te trae una palabra de destino hacia adelante. Entonces, creo que, y siempre la mirada es hacia Dios. Hoy todas estas palabras que usted ve están para el wow de la gente. Wow, ese profeta, lo que dijo, lo que me dijo, me descubrió el nombre, la chapa patente, todo eso ya lo sabemos. Decime algo que no sé, porque el profeta es la voz de Dios acá en la tierra para revelarte lo que Dios tiene en su corazón para tu vida. Sobre todo lo que yo veo, la mayoría, por ejemplo, la mayoría de personas que operan en el don de ciencia son utilizadas por los pastores para preparar el ambiente y sacarle a la gente hasta la última mota de los bolsillos. O sea, es como que últimamente estos delincuentes del don de ciencia se utilizan exclusivamente para sacarle el dinero a la gente. Porque no es más relevante un testimonio de alguien que tiene cáncer, que lo vomita, que es sanado, a que tú le digas de que dónde vive. O sea, si tú estás tan conectado con Dios como para saber cosas tan precisas, tú también puedes ser preciso para una enfermedad. Correcto. Vamos a esto, que esto es importante. Esto es muy importante que lo aprendamos. Un principio que lo tenemos que aprender. Todo lo que criticamos lo alejamos de nosotros. Entonces, tal vez con una voz estamos debatiendo, pero claro, todos queremos que la palabra de ciencia opere en nosotros. Queremos que Dios nos use. Entonces, hay un hilo muy fino en ponernos a decir, bueno, este sí, este no. Tal vez lo que tenemos que hacer es escudriñarlo todo y retener lo bueno en ese ámbito, porque todo, por ejemplo, criticamos la finanza y si usted critica el mover de finanzas, lo aleja de usted. Entonces, porque yo creo en finanzas, yo creo que podemos pactar, creo que podemos sembrar. Este es un medio que no se sostiene con la buena voluntad o con los buenos deseos. Acá necesitamos que la gente siembre, que la gente se levante, que crea una palabra librada por la boca de los profetas, para que entonces toda acción, toda palabra librada requiere una reacción de la gente. Entonces uno libra una palabra, dice, créele a Dios, va a ser establecido, créele a los profetas, va a ser prosperado. Deuteronomio 14, 26 dice, darás el dinero por lo que deseas. Entonces yo creo en ese movimiento de sembrar, de responder a una palabra. No creo en la manipulación, pero sí creo en que he visto gente que vino sin nada y lo dio todo y que Dios lo prosperó, le dio empresa. Claro, es muy diferente moverse como papá en una iglesia porque uno protege a sus ovejas que uno que va por todos lados moviéndose de otra manera. Entonces, creo que uno tiene que tener un balance. ¿Me entendés? Tener un balance. Claro, bueno, cada pastor que es administrador de la Grey va a decirle al predicador de turno, hey, por ejemplo, vos vas a mi iglesia, no me importa el don que vos tengas, si vos no te sometés a lo que yo te pido y no operás bajo mi gracia, yo te muevo. Te muevo. Tú metes la pata y yo te muevo. Porque la autoridad en esa casa Dios me puso a mí para cuidar esas ovejas. ¿Me entiendes? Y por encima de cualquier palabra profética, por ejemplo, vos sos un hijo de nuestra casa y viene y te dice, vas a ser pastor cuando yo te mande. No cuando ¿Le ha pasado eso? Yo estoy contento, la palabra profética fue librada, gloria a Dios, te celebramos, amén. Pero vos estás bajo un manto que te tenés que someter bajo ese manto, ser formado, ser equipado, ser capacitado y ser enviado. Información que ese hombre que profetizó no sabe. Claro. Entonces a veces vienen los profetas y te hacen un escándalo porque algunos que no conocen de timing y que están bebitos reciben una palabra y mañana se quieren ir a hacer lo que le dije. El apóstol Pablo. Pero sin ser enviado. Y sin ser enviado. Claro, hay un protocolo espiritual y hay un proceso para que seas enviado. Entonces hay muchas cosas que hoy tal vez algunos no tienen el carácter o la valentía de decirles, hey, paremos ahí. Entonces se generan los abusos y los desmanes. Pero donde hay una buena administración y donde hay claridad también, palabra espiritual, entendimiento. Por eso dije que no hay que bajarle el precio al ministerio pastoral. Hay que prepararse. El que tiene un llamado pastoral,
prepárese. Es más, yo siempre le digo, usted tiene un llamado pastoral, agarre una carrera universitaria, gradúese de algo. ¿Para qué? Para que usted esté capacitado, para que usted tenga un conocimiento general de muchas otras cosas, que tu mente esté abierta, no solamente en una cajita cuadrada. De todos modos, Dios hará lo que Él quiere hacer. Que hay un momento donde Dios nos lleva a rendirnos. Señor, me rindo y creo que tu mano poderosa me va a dirigir. Como dijo Pablo, todo lo que sé lo tomo por basura y ahora me rindo. Entonces necesitamos tener ese entendimiento, pero la capacitación, mi padre decía que el saber no ocupa lugar. No ocupa lugar. Así que hay que prepararnos. Vivimos en una generación donde se le ha bajado el precio enormemente al ministerio pastoral, al ministerio apostólico, a cada oficina ministerial se le ha bajado el precio. Si usted se sienta con alguno y le pregunta desde el nombre de los 12 apóstoles o algo, historia escatológica o un poco de griego y hebreo, no lo van a saber porque le han bajado el precio a ser capacitado para ser un hombre o una mujer de Dios. Yo creo que la iglesia se tiene que volver a capacitar. Tremendo. Es fuerte eso, ¿sabes? Lo que pasa también, apóstol, es que, por ejemplo, usted invita a un profeta a la iglesia. Por eso yo soy tan escéptico, los profetas, ¿verdad? Porque los profetas casi todos... El jueves va a estar Hernán, podés venir, de repente te da una palabra profética y nos tira al piso todo lo que hemos hablado, ¿viste? Nos agarra Hernán y nos revuelca. Para los profetas Hernán. Nos revuelca y nos, ¿viste? Oye, ¿qué pasa? Yo he visto muchos ministerios proféticos genuinos y yo pienso que él es genuino. Yo tengo lo que yo he visto, porque lo que pasa con los profetas es que son como adivinos. O sea, este hombre me impresiona porque está ministrando a la gente. O sea, hay algo, te dije algo del pasado, te traje aquí, te liberé. Entonces, por eso, él va a estar el próximo jueves en la iglesia del apóstol. Deberíamos traerlo para acá, apóstol. Vamos a coger un botín para que venga para acá. Tenemos que ir todito en la noche para allá a respaldar. ¿Qué hora va a ser ese evento? A las 7:30 de la noche. Ministerio Presencia del Rey, 1161 Street, en Elizabeth, New Jersey. East Jersey, sí. East Es Jersey. pleno downtown Elizabeth. Sí. Frente al famoso Teatro Ritz. Estamos ahí enfrente. Mire, yo no iba a comentar nada, pero lo que dio el maestro como que me abrió el portal para comentar una experiencia que yo tuve hace poquito. Muy poquito, pero no quiero mencionar ni ciudad ni nada. Yo nunca en mi vida había experimentado un escenario en el cual se manifieste un profeta falso. Eso también me hace apreciar las cualidades de un profeta verdadero. Yo estuve en un congreso y había otro predicador y él se denominaba como profeta, pero el pastor es muy, muy amigo mío. Y cuando llega la hora de ministrar, yo creo que te dije, niño, él comienza a profetizarle al pastor y se fue para el año 2018. Pero él comenzó a dar un montón de informaciones que el pastor tenía específicamente en Facebook, pero que no eran del personal. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, cuando yo vi eso, me comenzó a romper. Por ejemplo, el profeta falso utiliza mucho la manipulación de las palabras para usarla a su favor. Por ejemplo, jala a una persona y le dice, yo veo que tú tienes 4 hermanos, tal cosa. ¿Tú me conoces? No. ¿Cuántos hermanos tú tienes? 9. El profeta se queda como medio paniqueado y utiliza la atmósfera para decir, sí, pero específicamente tú oras por 4. No sé si usted me está entendiendo. Mira, seguí, termina. Entonces, la otra, por ejemplo, búscame un lápiz y un papel. Y escribió leucemia. Y cuando escribe la palabra, se la da a la persona y le dice, ¿tú reconoces esta enfermedad? Y le dice a la persona, no. ¿A tu papá y a tu mamá? No. ¿A alguien que tú conozcas? No. ¿De dónde viene esta enfermedad? Y le dice, yo no sé de dónde viene eso. Y dice, sí, pero veo que te va a venir esa enfermedad. O sea, tú sueltas la palabra, pero tú tratas, cuando te das cuenta que no la pega, de justificarla. Y para darle la palabra a lo que dice Jairo, al final pasó la que siempre pasa, tirando sobre. Terminó siendo un agorero. Porque ¿entiendes? Ese es el punto que yo llegué. Terminó siendo un agorero porque ¿cómo vos le vas a decir a una persona viniendo del Señor, cómo vos le vas a venir a profetizar una enfermedad? Aun si vos viste la enfermedad, tu función es reprender, echar fuera esa enfermedad y cancelarla y cortarla. Exacto. Por eso te la mostraron. ¿Me entendés? Si lo viste, entonces, no, espera,
voy a cortar esto porque esto no viene de Dios. La palabra dice que el Señor vino para romper y derribar las obras del diablo. Entonces, si Dios te lo muestra, mira, ¿viste los banqueros? Cuando los banqueros cuentan los billetes, para determinar cuál billete es falso, ellos están siempre con lo genuino. Entonces, cuando tocan un falso, automáticamente salta. Lo disciernen. El hombre, la mujer de Dios necesita estar en lo genuino de Dios constantemente. Porque ¿qué va a pasar? Lo que tenés adentro en tu espíritu, cuando veas algo falso, te va a saltar el espíritu. Wow. Te va a saltar adentro. Te va a pegar, va a haber un choque interior que vos no lo aguantás. Y entonces, viviendo en lo genuino de Dios, vos vas a identificar. Hay algunas cosas que ni necesitas, que es solo sentido común. Pero de repente algunos otros son un poquito más finos. Entonces, cuando vos estás trabajando con lo genuino de Dios y vos tenés tu tiempo con Dios de intimidad, de humillación, de búsqueda, tenés un lugar secreto bien establecido, lo que va a pasar es que cuando venga algo que no viene de Dios, a vos te va a incomodar el espíritu. Te va a incomodar el espíritu. Wow. Lo vas a percibir, lo vas a rechazar, va a haber incomodidad. Cuando hay algo que en la atmósfera no está bien, usted lo percibe. Él dice que el hombre del espíritu va a percibir. Ahora, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Acuérdense otra cosa, que en el segundo cielo hay mucha información disponible. El que es perceptivo para las cosas del espíritu, en el segundo cielo hay información. De ahí lo sacan los agoreros, los brujos, los readers. Adivinos. Los adivinos sacan la información. Entonces hay información disponible, no solamente en Facebook, pero la persona que maneja el mundo espiritual puede percibir. Entonces, de ahí también tenemos que tener cuidado, porque si el brujo de la esquina le dice lo que le pasó, entonces, ¿qué diferencia hay? Ahí es donde te vuelvo a decir, necesitamos el poder y la evidencia del poder del Espíritu Santo, que transforma, que cambia, que pone sello, que rompe cadena. Gente que nos está mirando ahora, que de repente está atada, que tiene algún vicio, alguna cadena. En algún momento hay que orar por toda esa gente y declarar el verdadero poder de Dios, porque lo que va a transformar y cambiar es la mano de Dios operando por su espíritu sobre esa gente, que la va a hacer libre, va a romper las cadenas. La palabra profética más segura es la Biblia. Exacto. La palabra profética más certera es la palabra de Dios. Sí. Entonces ahí es donde debemos profetizar. Y creo que Dios usa algunos hombres de Dios. Por ejemplo, he visto a Hernán en un track record, porque uno también tiene que ver un track record, una línea de tiempo. No una ni dos, sino que, ¿cómo es específico? No. Tenés que ver una línea de tiempo. Bueno, ya Marco estaba allá. Tenés que ver una línea de tiempo de cómo Dios lo ha usado, de qué palabras se han cumplido, de qué palabras. Entonces, ahí vos ves una consistencia. Mira, te digo más lo que dice mi esposa. Mi esposa me dice, ¿cómo están los hijos? Es un pastor, ¿cómo están los hijos? Están sirviendo a Dios, están todos en el ministerio, Dios los usa. Entonces, cuando vos ves un hombre de Dios, que sus hijos también están en ministerio, que están sanos, que están ministrando, ya es una señal muy, muy poderosa de que el núcleo está bien como claro, familia. ¿Me entendés? La base está buena. Vos ves que hay algo ahí que está operando, lindo, Dios lo está usando y que está obrando. Entonces, hay muchos factores que uno tiene que mirar. Wow. No te embeleces porque te sacaron el nombre de tu tatarabuela. Si vos ya sabías el nombre de tu tatarabuela, lo que vos necesitas... ¿Qué va a hacer con eso? Claro, a veces nos embelezamos. Es bueno operar en el don de ciencia, es muy bueno, es poderoso, pero yo lo he operado muchas veces. Yo lo administro diferente. Yo recibo, hijos míos lo saben, recibo nombres y todo, pero nunca, yo tengo mucho temor y temblor de operar, de abusar con eso. No siempre lo opero, uno administra el don, porque la mirada es hacia arriba, no hacia ti. Yo vi que cuando Marco estuvo allá el domingo específicamente, cuando él iba a dar una palabra de ciencia a la gente, se quitaba el micrófono. Yo vi que hubo una manifestación fuerte de la presencia de Dios en el servicio del domingo de la mañana. Sí. Y vi que cuando Marco Soriano estaba ministrando, que iba a hablar por la gente, así como cosas ya que imagina que privada. Vos imaginate esto, vamos a esto. Por ejemplo, que Dios te revela que a una muchacha la violaron.
algo que le causó un dolor increíble en su vida, algo que lo lleva sangrando, la terminas matando si lo decís en el micrófono. La vergüenza. ¿Para qué lo haces? ¿Para que la gente sepa cuán accurate fuiste en tu voz profética? ¿O realmente lo que vos fuiste enviado para sanar al quebrantado? Ahora, si vos le diste esa palabra fuera del micrófono y vos le dijiste, mira, veo esto, y la persona te dice, sí, es verdad, entonces vine y soy enviado de Dios para sanar tu corazón, para decirte que estoy contigo. Y entonces le viene una palabra de Dios a esa persona, y esa persona es sanada, es liberada. Esa persona va a decir, wow, este tipo no me conocía y me reveló esto, y puedo ver la mano de Dios. Ahí cambia. Por eso debemos también ser administradores. Wow, las mejores uvas. Le traemos una uvita porque al profeta falso no le damos ni agua. Wow. Qué bendito. A los profetas falsos. Me siento bendecido acá. Ya sabemos que usted es Dios. Tú el que creo que hay que hacer una poderosa escuela donde se enseña y se concientiza. Mire, usted mencionó y me hizo mucho ruido la voz pastoral que usted utiliza, y usted dice, bueno, yo como pastor protejo mis ovejas. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de que tenemos muchos pastores que están escuchando la transmisión. En el caso que yo pasé, yo vi una deshonra y una falta de respeto terrible, en el sentido que, apóstol, escuche, cuando el pastor tomó las ofrendas, envió uno de sus escuderos, oye, Esther, a que cuente la ofrenda. ¿Y usted sabe qué hizo el ministro? De una manera alegórica, como queriendo presenciar de que el pastor se iba a robar la ofrenda, como quien dice, no, dámela así mismo en sobre. Se armó un lío. Mirá, que yo lo que quisiera preguntar es, por ejemplo, usted tiene la capacidad de que tiene 3 congregaciones, pongamos, y ha tenido la experiencia, y usted menciona el celo y el cuidado que tiene usted como pastor. ¿Cuáles serían los consejos que usted tiene que decirle a esos pastores? ¿Cómo debería de cuidar? ¿Cómo debería de velar por sus ovejas como pastor? Esa responsabilidad. Lo más importante, creo, salgamos de la parte mística, ¿sí? Que queremos que Dios obre, que Dios se mueva, que el Espíritu sople. Todo ministerio que quiere crecer necesita estructura, organización. Tenés que tener en una oficina el cronograma de quiénes son tus líderes, tus pastores, tus líderes de jóvenes, de célula. Tienes que tener una estructura. Estás mencionando un caso muy particular donde cada pastor tiene que tener cuidado a quien invita. Sí. Si tú invitas y sabes que, ok, viene por la plata o viene porque Dios lo mandó. Por supuesto, el hombre de Dios lo vas a honrar, lo vas a bendecir, lo honramos, lo bendecimos. Mira, cada predicador que viene a nuestra casa, presencia del Rey, lo honramos, lo bendecimos, tratamos de darle lo mejor para que sabemos que todo predicador tiene mortgage, que tiene gastos, que tiene familia. No lo mando con 50 pesos, no. Hay que mandarlo con una buena honra. Hay que ser gente de honra. Pero claro, tenés que tener una buena coordinación también en todo lo que es la logística. Un ministerio que va creciendo hay que organizar la logística. Ahí quiero que usted me defina. Sí. Por otro lado, la parte espiritual del dar, se ha abusado de un área que es muy poderosa. Se ha abusado de un área el área del dar es muy poderosa. Reciente mencionaba la escritura de Deuteronomio 14:26, que dice, y darás el dinero por lo que deseas. Y habla por vacas, por ovejas, por vino, por cualquier cosa, y allí te vas a gozar. Y el gozo va a venir, tú y tu familia. Entonces, siempre que traemos algo al Señor, la bendición de Dios se va a desatar. Va a haber, hay algo tan poderoso, hay mucho poder en la ofrenda. Por eso el diablo ataca mucho el área de la ofrenda. Por eso se quiere profanar y prostituir mucho el tema de la ofrenda. Por eso en las redes critican mucho el tema de diezmar y ofrendar, porque hay tanto poder. Vos fíjate, el diablo nunca ataca lo que no tiene poder, lo que no genera ruido, lo que no trae libertad y liberación. Entonces el área de finanzas trae liberación. Usted siembra aquí en este ministerio y es una voz constante que está sanando, liberando, animando, fortaleciendo, enseñando, capacitando. Está sembrando en un lugar donde está saliendo palabra todo el tiempo.
Siempre hay alguien que se sanó, alguien que fue libre, alguien que fue restaurado, alguien que Dios tocó, alguien que sanó sus emociones. Entonces, sembrar en ministerios así va a traer cosecha sobrenatural a tu vida, porque el diablo te quiere tirado, amarrado. Entonces, cuando sembramos hay libertad. Claro, se han generado los abusos. La Biblia dice que demos conforme a lo que en nuestro corazón está. Entonces, en nuestro corazón se debe activar generosidad para poder dar con generosidad. Dice que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. El que siembra escasamente va a recoger escasamente. Entonces, una mentalidad de generosidad plantamos. Pero le abrimos la mentalidad a la gente, el entendimiento del poder que hay en sembrar a través de la palabra. No a través de ese concepto de, bueno, dije 3 nombres, 4 apellidos y ahora saco 5 sobres, y que invitar a un predicador sale caro, para que lo entiendas. Mira, si le pagás vuelos internacionales, si viaja en primera clase, hay que pagar los vuelos. Si lo vas a dejar en un buen hotel, porque no va a dormir en la calle. Muchos pastores, hoy ya no era como antes, que el pastor recibía al pastor que viene. Quieren la privacidad, quieren tener un buen lugar para descansar, hay que ponerle un buen hotel. Ese human being come, necesita comer. Entonces le tenés que llevar a comer, preparar, o sea que lo preparan en la iglesia o lo llevan a un restaurante. Cuando te diste cuenta, hay gastos. Que todo eso la gente a veces no lo mira. ¿Por qué cobran? Porque nosotros no cobramos el evento, pero claro, ministramos ofrendas. Se va a ministrar ofrendas conforme gente quiera sembrar y quiera dar generosamente. Ahora, el pastor local, si vos querés invitar a alguien de calibre, por ejemplo, prepárate. Prepara tus arcas antes, para que el ojo no esté todo puesto en una cosa, sino que el ojo esté puesto a ver qué Dios va a hacer. Yo le solté un lema a la gente, ahora que iba a venir el profeta Hernán, y le dije, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Mira, pues yo voy para allá. Dios va a hablar. Y a mí me golpeó en el espíritu esa palabra. Yo voy para allá. Mi esposa y yo dijimos, Dios va a hablar, Dios nos va a hablar. Vamos todos. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios nos va a hablar. Fíjate, Hernán le habla a Cash Luna, por ejemplo. No yo vi ese video. No. Y le habla cuando Hernán tiene 31 años, Estaba más gordito. Sí, y le dice, yo veo un predio y Dios te va a dar un predio. Imagínate un tipo con una mega iglesia que todo lo logró y que Dios le dice, hey, yo veo un predio y Dios te va a dar esto y te va a dar lo otro. Como que viene una palabra, no sé, que te desafía y te incomoda también, ¿no? Y hoy vos ves casa de Dios cumplido, palabra profética cumplida. Entonces viene un palabrón impresionante. No sabemos que Dios nos va a hablar. Y la reacción del apóstol cuando vio la palabra certera, porque habló cosas muy personales también al apóstol. O sea que verifica que de verdad. Verifica que, pero por eso nos preparamos para que el foco esté en que Dios va a hablar. Mira, yo te voy a contar algo más personal todavía. No voy a dar el nombre del profeta. Un amigo, bueno, lo puedo dar también. Él ahora se movió a una línea un poquito más mística, pero sí lo voy a dar, lo voy a honrar. Yo no podía tener mis hijos. Yo tengo 51 años, mi esposa es más joven que yo, no podíamos tener nuestros hijos. 14 años intentando tener nuestros hijos. Y tenemos a Joshua de 3 y a Tiffany de 7 meses. Entonces, no los podíamos tener. Entonces, un profeta, el profeta Adrián Amado, en aquel momento, 3, 4 años atrás, vino, me abrazó y me dijo, no estás muerto. En la cultura judía, el que no puede tener, hebraica, el que no puede tener hijos, le dicen, estás muerto, como que no producís. Entonces, él me abraza y me dice, no estás muerto, de acá a un año vas a abrazar a tu hijo varón, así, fuerte y claro. Entonces, yo tengo la foto de ese día, una palabra. Y no solo eso, detrás de la palabra profética se sentó con nosotros y nos dio instrucciones proféticas claras de qué es lo que Dios quería y cómo lo veía, y nos desmanteló algunas estructuras mentales y nos bendijo. Hoy tenemos nuestros 2 hijos. Yo sabía que lo iba a tener, y yo estaba firme en la palabra, pero vino un profeta que te da una palabra de destino, te da instrucción, y hoy tenemos los 2 pibes. Entonces,
Si hay profetas reales, verdaderos, si hay gente que Dios la usa y que tiene una palabra real y verdadera, entonces están los profetas verdaderos. Tremendo. Así que yo puedo certificar que hay gente de Dios real y verdadera. Así que Me llama la atención que usted dijo ahorita de que usted Dios le revela los nombres y todo eso, pero usted sabe manejar el don. Y entonces yo veo que No solo que lo sabe manejar, que no lo promueve no, por pero redes. yo le voy a decir, Porque, sabe oye, manejar el mira, don porque hay otra gente que el don lo está manejando a ellos. Escúchame aquí. Pero déjame explicar mi punto, Pregunta. un puntico que tengo. El don lo maneja a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día vemos muchas profecías, pero sin presencia. Cuando Samuel llegaba a los lugares, la gente temblaba, la gente decía, sabía que lo iban a reprender o lo iban a direccionar. Entonces, hoy en día estamos llenos de muchas bendiciones terrenales, pero pocos profecías espirituales que nos direccionen al Padre. Pero hoy en día nos llenamos mucho te profetizan cosas materiales, pero muchas veces necesitamos una dirección al Padre, una reprensión, porque muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles que luchamos a diario y lo que necesitamos es una palabra que nos direccione y nos acerque más al Padre. ¿Tú me entiendes? Lo que yo necesito no es lo material, lo que necesito es lo espiritual para Para que que Dios acercarme. se- Pero las bendiciones terrenales, hay bendiciones que tú estás preparado para recibirlas, pero hay personas que no están preparadas para recibirlas, los que necesitan una palabra espiritual para acercarte al Padre. ¿Entiendes? Tremendo. necesitamos esa palabra contundente. Si vos te pones a ver y mirás mucho de lo que se predica hoy y analizás un poquito tal vez con una mente más analítica, parece como que los predicadores de hoy predican para los shorts de Facebook o de Instagram. Exacto. Y no hay un delineamiento poderoso en el mensaje completo. Como que el mensaje no te va llevando a nada. Es como agüita en vez de ser carne poderosa. Y lo que necesitamos hoy, por eso la iglesia está en la condición que está, porque según el alimento es tu crecimiento. Según tu nutrición va a ser tu desarrollo. Entonces necesitamos entrar a cambiar un poquito la dieta espiritual para que la gente se nutra diferente. Me gustan las redes, me encanta todo eso, muy lindo ese mundo. Yo digo que a algunos tú le apagas la luz y el internet y se les acabó la vida. Y entonces necesitamos, y no estoy en nada porque a veces Dios levanta gente en las redes para llevar un mensaje, esto llega hasta lo último de la tierra. Hoy ese mensaje que viene a través de las redes, tocamos gente en todos lados. Mira, nos pasó que alguien me vio en las redes en España. Esa persona de España tenía una amiga que estaba en un hospital en New Jersey. Y entonces nos conectó para ir a orar y fuimos a orar y poder asistir a esa persona en New Jersey a causa de las redes. Es una bendición si se usan correctamente. Pero necesitamos también reenfocarnos un poquito en qué realmente Dios quiere para este tiempo. Y se ha tergiversado mucho el tema de la intención porque hay muchos espirituales virtuales, entonces sus demandas, sus necesidades se le están supliendo en base a eso. No es lo Sí. mismo una persona que está expectante detrás de un teléfono que si se le apaga o se le va la data, se vuelve loca, su necesidad es una necesidad de atención. Correcto. Yo me imagino que el mensaje se le lleva basado en esa necesidad. Correcto. Por otro lado, también se ha producido que mucha gente dejó de congregarse físicamente por que tiene una ensalada de fruta en predicadores que puede ver. Hoy puedes ver tremendos hombres de Dios, los puedes ver a través de las redes y entonces no respondes a nadie físicamente, que ese es otro problema de los días que vivimos, ¿no? Que creo que todo hombre o mujer necesita un padre. Necesita un padre, necesita aprender y responder a un padre que lo ve físicamente, que lo zamarrea un poquito y lo forma y lo ama y lo lleva más. Claro, uno tiene que ver el padre que Dios te asigna. Hoy está mucho el espíritu ese que hago lo que quiero y que nadie me diga nada. Y creo que debemos ser formados, debemos
debemos responder a alguien, dejar que Dios también se mueva a través de ese área en nosotros. También sabe que cómo ser oveja en la época de las redes sociales es un tema que es un desafío, porque son muchos los ministros que se dedican a tomar las redes sociales para estarle engrandeciendo el ego a la gente y llenarle la cabeza de paja de humo, ¿entiendes? Haciéndole algunas masturbaciones mentales de que la gente se sienta que tiene ministerio cuando no tiene ministerio. En estas benditas redes sociales todo el mundo tiene ministerio y no es así. O sea, cualquier persona se acerca al pastor basado en la influencia de las redes y te externa que tiene un ministerio. Hay personas que me llaman de mí, maestro, porque Dios me llamó a esto. Yo le digo, yo no veo llamado en ti. O sea, yo no veo llamado. Si yo no veo llamado, yo te tengo que ser sincero. Digo, yo no veo llamado en alguien que no quiera o no ame o no le apasiona el ministerio. Tú quizás Dios te tenga para otra área, para una área de servicio, porque las redes le da una sensación a la gente de que todo el mundo tiene el derecho a estar hablando tonterías y a veces no hay llamado, no hay formación. Y en ese sentido, mucha gente irresponsable en el área de la predicación ha cumplido un papel importante. ¿Por qué? Usted invita a alguien a ministrar que ni siquiera tiene que ser profeta, porque ahora todo el mundo también profetiza. O sea, ya no tenemos que ponerle profeta exclusivamente a un grupo, porque todo el mundo profetiza. Usted ve a las iglesias, los mismos miembros, uno con otro, siguen profetizando, contándose sueños, hacen su lío, y después que tienen el lío, llega el pastor el asunto. Después que ellos mismos se profetizan, se dicen todas sus tonterías. Entonces, ¿cómo uno lidiar con oveja cuando la gente se ve como líder? Bueno, ese es un tema. Hay algo que sucede en estos tiempos, que la gente quiere oír lo que quiere oír. Y cuesta mucho formar. Cuesta mucho formar porque hoy hay mucha abundancia de prédicas de esta manera. Mira, yo te digo algunas prédicas. Por ejemplo, voy a ir, no voy a decir predicadores, pero voy a ir sacando. Y ustedes que están en las redes, si en esa iglesia no te dan lugar, si en esa iglesia no valoran tu ministerio, vete de ahí, corre de ahí. Predicadores muy prominentes. Espera. Predicadores muy prominentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vos le decís a un hijo, mira, todavía no estás listo. Aguántale. Y se va. Porque estás castrando su ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Creo que el que tiene ministerio y que desea ministerio, lo primero que tiene que pasar es sentarse con su padre espiritual y le tiene que decir, mira, yo recibí esto del Señor. Ayúdame a llegar a este destino. Potencializar. Fórmame. Estoy para que hagas y inviertas en mi vida. Hoy me voy. Entonces, ¿qué pasa? A los 2 años, cuando el otro pastor le dijo, no, mira, todavía no, se va para otro lado. Entonces, hay una movida así muy fuerte. Las redes sociales, por un lado, son una gran bendición y por otro lado son una gran maldición. ¿Por qué? Porque la gente, no, yo escuché que tal, y como es re famoso y lleva multitudes y dijo eso y yo me siento así, entonces me voy porque mi pastor me dice tal cosa. Entonces, se genera ahí un ruido muy fuerte. Entonces, hay que trabajar con los que quieren ser formados. Porque si no es un desgaste. Hay que trabajar sobre los que realmente entienden y reciben tu paternidad espiritual. Y entonces ahí puedes invertir sobre aquellos que quieren. Porque si no, entras en una pelea carnal. Y un desgaste. El pastor se desgasta. Lo sanaste, lo liberaste, le restauraste el matrimonio y después te bajó el precio y dice, no, porque se reviró, porque le dijiste que no era el tiempo, entonces se raja para otro lado, en otro lado lo ponen. ¿Me entendés? Entonces, creo que hay que trabajar sobre el que se deja formar. Hay que trabajar sobre aquel que abre su corazón para una formación y que vos estás viendo de que esa persona es responsable y que va a seguir el lineamiento. ¿Me entendés? Es bien importante. Podemos hacer algo que siento en el espíritu. Siento que hay gente que nos está mirando con necesidades, con aflicción. Hay personas que necesitan un toque de Dios. Hay personas que necesitan un rompimiento en esta misma hora. Hay gente que le ha dicho, Señor, de aquí al viernes algo se tiene que abrir. Algunas personas que están en veo gente como en un momento límite.
pidiéndole al Señor un rompimiento, pidiéndole al Señor que haga algo en su vida espiritual, en su vida natural, en su casa. Veo personas con sus matrimonios al límite, tratando de tomar decisiones. Y yo quiero decirte que el Señor va a obrar en el nombre de Jesús. Quiero declarar y enviar una palabra poderosa, profética, y decirte que Dios toma el control ahora en el nombre de Jesús. Amén. Sobre toda aflicción. Veo gente en sus emociones, en su corazón, en su mente atribulada. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra que transforma y que cambia, que es tu palabra en el nombre de Jesús. Rompemos y derribamos y cancelamos todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. Declaro ese de repente que viene sobre las vidas. Se abre una brecha ahora mismo en el nombre de Jesús. La aflicción, la enfermedad tiene hora de caducación en el nombre de Jesús. Ahora hay un milagro fluyendo en el nombre de Jesús.